Hola, muy buen día. Como siempre, oramos y pedimos a nuestro Padre Celestial que nos guíe en este día, que su Espíritu Santo nos llene durante el día para guiar nuestras decisiones, guiar nuestros pensamientos y nuestro corazón para hacer la voluntad perfecta de nuestro Padre. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces no se discute, pero que sin duda es sumamente importante para entender la obra magnífica redentora de nuestro Señor en la cruz. Vamos a hablar hoy de la ira de Dios. Muchas personas les gusta mucho hablar de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, pero no nos gusta escuchar de la ira de Dios. Algunas personas incluso dicen que como Dios es todo amor, es incapaz de castigar y que al final todas las personas van a salvarse, ¿no? Y que absolutamente todos irán al cielo y nadie irá al infierno. Es un deseo humano, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas es- es- sentirán y vivirán la ira de Dios. Que esta ira de Dios es indignación frente al pecado y es un atributo de Dios. Tal como lo es el amor y la justicia, también la ira de Dios es un atributo de Dios frente a la afrenta constante del pecado en el mundo. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra todos los hombres que no quieren aceptar la verdad, que se rebelan contra la verdad, que detienen la verdad y que creen en sus propias obras, que creen en sus propios méritos y que no buscan a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Dice en Hebreos 1:9 que Dios ama perfectamente la justicia y aborrece perfectamente la maldad. Dios también aborrece, porque así como Dios es amor, no puede estar a favor de cosas terribles que puede hacer el ser humano. Y dice en Salmo 78, 49, 50 que cuando Dios estaba sacando a Egipto, digo, al pueblo judío del reino de Egipto, envió sobre ellos el ardor de su ira, su enojo, su indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dice en Juan 3:16, algo que todo el mundo escuchamos constantemente y que nos gusta escuchar, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos no se brincan a los versículos anteriores que dicen Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios sobre él. Y en Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Apocalipsis 16:1. Y oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios es el castigo contra el pecado, es la destrucción completa del pecado del mundo. Muchas veces nos preguntamos los seres humanos, ¿por qué Dios permite que una persona buena sufra? ¿Por qué Dios permite que un malo logre tener buenos resultados en su vida o cosas buenas en su vida? ¿Por qué Dios permite que mueran niños enfermos o que muera gente de hambre, etcétera, etcétera? Pero eso es una falta de comprensión completamente de quién realmente somos, quién realmente es Dios, que está completamente entendible para aquel que lee la palabra de Dios, para aquel que lee las escrituras, para el hombre y en su humanidad y en su ego y en su mente completamente distorsionada. No lo entiende, solamente lo entiende aquel que lee la palabra de Dios y se da cuenta de que Dios y su misericordia es nueva cada día y maravillosa su gracia sobre nosotros.
porque hay una gracia que es una gracia especial que evita que el mundo se destruya a sí mismo, que el pecado destruya por completo la humanidad. A veces creemos que los seres humanos somos buenos, que los seres humanos, que la mayoría es bueno, que la mayoría hace las cosas que están bien, pero eso es porque la gracia de Dios, la gracia común, la que está sobre buenos y malos, está manteniendo al mundo andando. En el momento en el que Dios retira su mano y su gracia del mundo, el pecado abunda, el pecado sale, el pecado se externa y se manifiesta exactamente quiénes somos en realidad, lo terribles, lo malvados, lo bajos que somos. No es que seamos buenas personas, es que Dios y su Espíritu está refrenando la maldad en el mundo. Porque en realidad todos, todos merecíamos, todos merecíamos su ira, todos merecíamos el castigo, todos merecíamos el infierno. Pero en su misericordia Dios envió a su Hijo para restaurarnos, para salvarnos, para justificarnos, para regenerarnos, para santificarnos. Dios extendió su mano y su brazo poderoso para sacarnos de él, de la esclavitud del pecado. Pero si Dios fuera justo con nosotros, entonces todos moriríamos. Dios su ira actúa de muchas formas. Una es por medio de la acción directa. Dios destruyó el mundo entero en la época de Noé. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Dios va a destruir la tierra completamente en el día del Señor, en el día del juicio final. Y así hay muchos ejemplos en los cuales Dios actúa de acuerdo a su justicia. Y aquellas cosas que vemos en el Antiguo Testamento donde que parecen que Dios está siendo cruel o que Dios está haciendo cosas injustas, tenemos que vernos desde la perspectiva correcta. En realidad no hay uno solo justo. Dios podría destruirnos a todos en cualquier momento y sería justo, no sería cruel, sería justo. Porque no todos estamos sumergidos en el pecado. Y es aquí donde llega la otra forma en la cual la ira de Dios puede manifestarse, y es el abandono. Es el soltarnos las riendas a nuestro pecado. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo el mundo sabemos que Dios existe, que Dios es el creador del universo por las cosas que Dios ha hecho en la tierra, por las cosas que vemos todos los días. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es algo que podemos ver en la actualidad. En la actualidad vemos cada vez más y más personas que simplemente Dios está retirando su mano, el Espíritu de Dios está retirando su gracia sobre la vida de muchas personas y se está manifestando en todo su esplendor el pecado y la oscuridad en el corazón de las personas. Ese corazón entenebrecido, ese necio corazón, esa vanidad, esa necedad. Hay cada vez más personas que no solamente niegan a Dios, sino que lo insultan, sino que están en contra, sino que lo atacan. Ese es el corazón del pecado, ese es el corazón verdadero del ser humano que no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es la época de la adoración al humano, es la época del ego al humano, es la época en la que el orgullo es lo más importante, lo que soy, el amarme a mí mismo es lo más importante y a Dios lo hemos dejado a un lado. Eso es el pecado en el corazón humano. Por lo cual también
Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por las mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron del uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando su uso natural el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo de sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no les convienen, estando atestadas de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Vivimos en un mundo en el cual no solamente hacemos cosas terribles, sino que hasta lo alabamos. Es una forma de entender lo que está sucediendo en el mundo. El nivel de perversidad, de maldad, de distorsión de la realidad, de todo lo que está pasando en el mundo actual, es a través de esto, de la ira de Dios manifestándose a través del abandono, de entregar a los hombres a sus concupiscencias, a sus deseos vergonzosos, a toda la maldad, a la perversidad que es capaz de hacer el hombre. La ira de Dios y el juicio de Dios se ve manifestado también en retirar su mano, en retirar su espíritu y en simplemente que nosotros mismos seamos nuestros propios destructores a través del pecado que mora en nosotros. A veces no somos conscientes de la magnitud de lo que el pecado hace en las vidas de los hombres y de lo que es realmente el pecado, porque Dios está frenándolo. Pero cuando retira su mano y vemos cosas como las que están pasando en la actualidad, nos damos cuenta de lo que es realmente el pecado, de lo que ocurrió realmente en el huerto del Edén cuando el pecado entró al mundo, de lo que realmente somos capaces los seres humanos en la crueldad y en la maldad. Y es por eso que la ira de Dios es justa, que la ira de Dios es merecida, que la ira de Dios es justicia sobre todos aquellos hijos de desobediencia. No no simplemente veamos a Dios como un Dios amoroso, que sí lo es. No simplemente veamos a Dios como un Dios misericordioso, que claro que por supuesto que lo es. También recordemos y tengamos siempre presente el temor a Dios. Ese temor que es un respeto a su ira, un respeto a su justicia, un temor sincero a la mano terrible de Dios sobre todos aquellos que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que nos hará hablar de su bondad y de su obra, es lo que nos hará compartir el Evangelio con las personas y es lo que hará que muchas personas volteen sus ojos a nuestro Señor Jesucristo. El hablar completa la verdad de lo que Dios es manifestado a través de su palabra. Y no solamente aquellas cosas bonitas y tiernas que los seres humanos queremos creer de Dios, queremos crear un Dios que es un ídolo, que no es el Dios de la Biblia. Hablemos la verdad y sin duda esa verdad abrirá los corazones de las personas a través de la obra del Espíritu Santo para sembrar esa semilla de salvación en el corazón de muchas más personas. Padre, te amamos, te glorificamos, te respetamos, Señor. Tuyo es el poder, la gloria y la honra. Tú eres un Dios soberano
y tú tienes todo el derecho de hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, con quien tú quieras, como tú quieras. Te pedimos, Señor, que tu misericordia y tu gracia siga manifestando en nuestras vidas, porque tú eres tardío para la ira, Señor. Tú retienes tu ira frente a todos y cada uno de nosotros, Señor, porque ni uno solo somos buenos. Todos hemos caído, pero por tu gracia, por tu amor y la obra redentora de nuestro Señor y precioso Jesucristo, tu Hijo Santo, tu Hijo bueno, hemos sido rescatados de esa ira, Señor. Hemos sido rescatados de ese juicio. Hemos sido lavados, hemos sido justificados por esta hora perfecta. Señor, no permitas que nos olvidemos de que tu mano está siendo siempre misericordiosa con nosotros. Cada día que nos levantamos y que respiramos es porque tu gracia y tu misericordia nos lo permiten. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendecido día.